Bienvenidos a Aire de Turismo. El propósito de estos podcasts es brindar a los alumnos, a los estudiantes, a quienes quieren saber algo más sobre turismo, un panorama conceptual del sistema turístico argentino y sus subsistemas, ubicándonos en un marco teórico interdisciplinario que nos va a permitir analizar su estructura y su funcionamiento. Vamos a hacer una introducción histórica referenciándola con nuestra realidad. Ello nos va a permitir reflexionar sobre la evolución de las primitivas formas del turismo hasta lo que hoy consideramos no ya un fenómeno. No estamos de acuerdo con la aseveración de que el turismo es un fenómeno, sino un sistema que debe ser abordado en su complejidad, considerando aspectos culturales, políticos, económicos y ambientales de nuestra sociedad. En la ingeniería clásica, los sistemas eran cosas físicas. Ahora hablamos de sistemas en lo que las personas son parte. No existe ningún sistema sin gente. Y cuando hablamos de optimizarlo, pensamos en mejorar la calidad de vida de las personas. Eso afirmaba Irving Bladavsky-Berger en el encuentro Smarter Cities, organizado por IBM en Nueva York en 2009. Recomendamos la lectura de Psicosociología del tiempo libre de Frédéric Monet. En ese texto, el autor afirma que hay una concepción burguesa del ocio derivada del liberalismo, en la que la misma burguesía que antaño condenaba por criterios morales el tiempo perdido con frases como el ocio es la madre de todos los vicios, hoy lo fomenta. Lo fomenta en aras del interés económico. Remontándonos a la antigua Grecia, encontramos lo que los griegos llamaban yolé. Era el ideal del ocio creativo, es decir, no era un simple no hacer nada, sino su antítesis. Era un estado de paz y contemplación creadora, dedicado a la teoría. Estamos no ociosos para tener ocio, decía Aristóteles. En cambio, para Roma, el otium romano es el medio y el trabajo es el fin. Pero aclarando que debe ser un otium cum dignitate para las clases dominantes, porque es justamente Roma la que introduce el ocio de masas, dando a la plebe panis et circenses. Aquel ocio creativo tan apreciado por los griegos no nos recuerda lo que hoy llamamos slow tourism o slow cities, esos lugares que proponen detenernos, pensar, conectarnos con la naturaleza y hacer un turismo responsable y no activo. Tengo ante mí un texto de Condé Nast Traveler de Sara Andrade que habla de Niksen, el arte neerlandés de no hacer nada. Es el libro de una periodista que arroja luz sobre el Niksen, este hábito tan peculiar de los Países Bajos. Su autora es Annette Labrixen, quien afirma que el tiempo libre es algo que tendría que tener mayor valor para nosotros como sociedad e individuos. Y en un párrafo dice, también existe el peligro de que durante las vacaciones el cerebro sabotee nuestro tiempo de inactividad porque todavía está en modo de trabajo. Si tu mente sigue disparando pensamientos, dedícate a una actividad física fácil que requiera atención pero pocas habilidades cognitivas, como pasear por un bosque o por una pequeña ciudad pintoresca, dibujar o hacer garabatos o hacer snorkel. Puede parecer contrario, pero no hacer nada puede hacerte más productivo. Al tomar un descanso oportuno para no hacer nada, restauras y recargas tu cuerpo y mente y mejora tu concentración. Qué parecido, ¿no?, al ocio creativo de los griegos. En el medioevo, en cambio, había un ideal contemplativo que se refugiaba en los conventos. Para el pueblo, la noción del tiempo la daban los intervalos de trabajo entre una fiesta y otra. Para los caballeros, el tiempo libre estaba marcado por formas de exhibición social y de dolce far niente. La exhibición exigía consumo y saber consumir. La gran reforma operada a la religión católica por el calvinismo hace que el ocio sea visto como un valor negativo, ya que el valor ético
y religioso que se defendía era el del trabajo. El ocio era la condena eterna, la madre de todos los vicios. Con la revolución industrial se da una enorme explotación que somete a los trabajadores, lo que origina movimientos sociales y sindicales. El ocio burgués era el tiempo que se lograba sustraer al trabajo. Al cabo de tantos excesos, comenzó a registrarse un lento proceso de disminución de las horas de trabajo. Mounet sostiene que el tiempo libre consiste en un modo de darse el tiempo social, personalmente sentido como libre, y por el que el hombre se autocondiciona para compensarse y, en último término, afirmarse individual y socialmente. Hay una gran diferencia entre la vida rural y la urbana. Para el hombre rural, el tiempo es el ciclo día-noche y está dado también por los cambios estacionales. Esto contrasta con nuestra forma de medir el tiempo en la ciudad y nos lleva a pensar el turismo como un hecho urbano. En el Buenos Aires del siglo XVIII, los porteños no necesitaban alejarse de la ciudad para relajarse. Durante el verano, alcanzaba con los patios refrescados a baldazos y las costas del Río de la Plata, que ofrecían sus poco contaminadas aguas para bañarse. Pero en el siglo XIX, la aristocracia eligió Mar del Plata, que había sufrido un cambio en el uso de sus recursos, pasando de los saladeros a los hoteles, como refugio para sus largas horas de ocio, a la cual llegaban tras una escala en la estancia. Desde los orígenes del hombre, éste se ha visto impulsado a trasladarse a diferentes sitios y distancias, por variadas razones: caza, religión, comercio, guerras, ocio. El griego Pausanias en el siglo II escribió Periégesis de Grecia. Son 10 libros en los que narra un viaje por el Pireo en diversas etapas, dando noticias mitológicas, científicas, topográficas e históricas de los lugares que visitó, como Atenas, Olimpia y Delfos. Pero durante miles de años los viajes eran obligatorios, por razones de salud, guerras, religión. Eran difíciles e incómodos, y no había turistas, sino viajeros, sacerdotes, soldados, mercaderes, peregrinos. Los romanos viajaban a sus villas de verano para descansar y escapar del bullicio de las ciudades. En la época de la Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por motivos culturales conocidos con el nombre de Grand Tour. Los centros termales europeos fueron los primeros destinos turísticos decimonónicos para la alta burguesía, seguidos en el siglo XX por las estaciones de esquí. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el turismo surge como un fenómeno de masas. Y sí, era un fenómeno, algo disruptivo, algo inesperado, algo que había que analizar y estudiar. Los profesionales en turismo lo consideramos un sistema. La masividad y la libertad fueron dos condiciones para el turismo como lo definimos hoy, y junto con la gran expansión del comercio, ayudaron a formar un mercado turístico intercontinental. En los años 50, el viaje internacional se fue haciendo cada vez más accesible a un porcentaje mayor de la población, debido a diversos factores, como por ejemplo, la aparición del avión de pasajeros a reacción al término de la Segunda Guerra Mundial, el bajo precio del petróleo, la mayor renta disponible de las familias, la aparición de las vacaciones pagas y el aumento del tiempo libre del que dispone la población en los países industrializados. En menos de 10 minutos hemos hecho un recorrido desde los viajes y el tiempo libre como lo concebían los griegos hasta los años 50 con la irrupción del avión de pasajeros a reacción. Esperamos que hayan disfrutado este podcast. Nos encuentran en las redes como Aire de Turismo, donde compartiremos este y muchos otros textos más que consideramos muy interesantes para nuestra profesión. Hasta pronto.